que son los CADIGO, y que estos criterios se basaban especialmente en dos terminologías, que es la creatinina y la diuresis, ¿verdad? Nosotros, para poder diagnosticar la enfermedad renal aguda, nosotros tenemos algo que se da por medio del filtrado glomerular. Entonces, el filtrado glomerular, para poderlo definir o para poderlo dar, es la capacidad funcional que tiene el riñón para filtrar cierta sustancia en una unidad determinada de tiempo. Entonces, ¿cómo catalogamos al filtrado glomerular o cómo llegamos al diagnóstico del filtrado glomerular? Está dado principalmente por tres sistemas importantes, o por tres fórmulas, o por tres ecuaciones, o tres algoritmos, como les llaman ahora, como es el Crocogol, que es uno de los más antiguos, el MRD, hay otro que es el MRD modificado, y actualmente que es el CK-EPI, que es el que más se utiliza, ¿verdad? Entonces, estos tres mecanismos de gran importancia para poder, o tres algoritmos o fórmulas, como ustedes lo quieran llamar, son las principales para yo poder sacar el filtrado. ¿Y en qué se basaba aquí el filtrado? ¿O para qué me sirve a mí el filtrado? Para poder estadificar la enfermedad. Para poder estadificar la enfermedad y poder decir, el paciente que tiene como filtrado de tanto, tiene tanto porque está afectado un porcentaje. Entonces, esta fórmula ya me da a mí lo que es el filtrado glomerular. ¿Y en qué se basan estas fórmulas? Se basan en dos metodologías, unas que son modificables y no modificables. Acá se acuerdan que era la creatinina y la diuresis. Acá hablamos de modificables, por ejemplo, la albúmina, porque se puede modificar en ciertas patologías. Por ejemplo, lo que son la urea, ¿ya? Por ejemplo, lo que es la diuresis del paciente, ¿ya? Eso por aquí. ¿Qué son los modificables? ¿Cuáles fueron la terminología que se utilizaban? Como eran modificables y de acuerdo a ciertas patologías, estas alteraciones de los algoritmos o de las fórmulas se modificaban muy ampliamente y por ende fueron descartadas a la actualidad. Entonces, ¿cuáles son las no modificables que quedaron? A la cabeza tenemos primero la edad del paciente, porque no se puede modificar la edad. Segundo, lo que es el sexo del paciente. Tercero, lo que es la raza del paciente, ¿ya? Y cuarto, lo que es el marcador tardío de enfermedad renal crónica, que es la creatinina. Entonces, estos cuatro elementos principales fueron los que fueron a constituir todas estas fórmulas anteriores. Entonces, para esto, hablando en terminología, para el 2012, las normas CADIGO sacaron una tabla o un panel de calor, no sé si ya lo vimos con ustedes. Sí, ¿verdad? ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Ya. El panel de calor que se habla mucho de lo que corresponde al filtrado glomerular y lo que corresponde a la proteinuria y a la microalbuminuria. ¿Ya? Entonces, esto a mí me da al paciente, que es lo que me va a dar como médico, es el pronóstico y diagnóstico en el que está el paciente con su enfermedad renal. ¿Ya? Hablamos nosotros que las causas o la etiología de la falla renal aguda era de tres tipos: hemodinámica o prerrenal. Hablamos de que era renal o mecánica, y posrenal o tubular.
lo que tenga que ver con función. Mientras que acá la etiología es totalmente diferente. La etiología es una enfermedad renal, es una enfermedad progresiva que deteriora el filtrado glomerular. Y dentro de las principales alteraciones de estas, nosotros tenemos lo que es, primero en la cabeza, lo que es la obesidad, segundo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Todos estos valores son principales en las afectaciones de los pacientes, que dependen mucho. Si yo no logro controlar la hipertensión de manera adecuada, la diabetes o la obesidad, ¿qué tienen todo en común estas patologías? Son inflamatorias. ¿Qué tienen todo en común? Todas tienen proteinuria, todas empiezan con microalbuminuria, todos tienen como precedente ya un pronóstico de daño renal. Entonces, por eso es que las normas CADIGO consideraron tomar que la microalbuminuria y la proteinuria son marcadores de diagnóstico y pronóstico para el paciente con enfermedad renal crónica, no así la falla renal aguda, ¿no es verdad? Entonces, todo lo que tenga que ver aquí, estamos hablando de etiologías, pacientes a la cabeza, primero la diabetes tipo 2, ¿ya? La hipertensión arterial, la obesidad, ¿ya? Las enfermedades glomerulares, estamos hablando de las glomerulonefritis, estamos hablando de las necrosis tubulares agudas, ¿ya? Que terminan siendo ya falla renal crónica a la larga o falla renal aguda más de 3 meses. Entonces, ya nosotros podemos decir ahora sí que el paciente, ya hablamos, yo les expliqué acerca de la cronología del tiempo para poder diagnosticar a la enfermedad renal crónica. ¿No les expliqué eso? No. Es que, a ver, vamos a explicarles para que puedan entender. Seguro que no les expliqué, no te voy a explicar. Por ejemplo, bueno, entonces, ¿yo cómo puedo definir que un paciente tiene falla renal crónica? ¿Cómo lo definirían ustedes? ¿Cómo podrían llegar a eso? Ya, no sé si les expliqué la línea de tiempo. Entonces, yo ahí sí yo ya tengo el diagnóstico, yo puedo definir qué es lo que yo voy a hacer con ese paciente, cuál es mi pronóstico con ese paciente. Y para esto nosotros tenemos que tener en consideración muy frecuentemente las alteraciones que se puedan presentar. Entonces, cuando yo tengo un pacientito con enfermedad renal crónica, ya sabemos que la enfermedad renal crónica está dada especialmente por el filtrado glomerular y que de esto dependo yo de 5 estadios. Que los primeros estadios, del 1 al 3B, ya son estadios iniciales, y estadios 4 y 5 son estadios prediales. Que yo, ¿cómo puedo o qué es lo que va a causar la enfermedad renal crónica? ¿Cuál es la sintomatología? ¿Ya? Entonces yo tengo que tener claro que la enfermedad renal crónica tiene varias alteraciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes, vamos a ponerlo así, complicaciones de la enfermedad renal crónica, tenemos a la cabeza lo que son las anemias. ¿Por qué son producidas las anemias? Porque la eritropoyetina, que es uno de los principales componentes, comienza a haber un descenso. ¿Por qué se da el descenso de la eritropoyetina? Porque la masa renal, esto no está en las diapositivas por si acaso, por eso lo estoy dando así, la masa renal tiende a alterarse, es decir, tiende a disminuir.
Entonces disminuye la masa renal y por ende genera complicaciones de disminución de la producción de la eritropoyetina. ¿Cómo yo considero que el paciente tiene una anemia? Cuando yo digo que el paciente tiene una hemoglobina menor a 10 miligramos por decilitro. Entonces yo digo el paciente tiene anemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la literatura te dice anemia se debe presentar por debajo de 11 miligramos por decilitro, pero él es un paciente crónico, un paciente que depende mucho de la alteración de la eritropoyetina, que va a estimular la eritropoyetina. Entonces, cuando yo tengo este tipo de anemias, y era la pregunta, ustedes han leído, ¿qué tipo de anemia es? Normocítica, normocrómica. Ya, en los primeros estadios, que es normocítica, normocrómica. En los primeros tres estadios, estadio 3B, y otros hablan hasta estadio 4, ¿ya? Yo tengo una anemia normocítica, normocrómica de causa ferropénica. ¿Ya? Entonces el eritrocito está de buen tamaño, el eritrocito está recorriendo todo su trayecto, pero el problema es que hay deficiencia de captación de hierro. ¿Ya? En los siguientes estadios, se habla ya entre estadio 4 y estadio 5, sea en prediálisis o sea en hemodiálisis. Sí, no le pongamos hemodiálisis, pongámosle terapia sustitutiva renal, más bonito. Existe algo que se llama una anemia microcítica normocrómica. ¿Por qué? Sigue siendo la causa ferropénica, pero aquí el diámetro del eritrocito, vamos a hacerle con dibujitos para que ustedes puedan entender. El diámetro del eritrocito tiende a cambiar. Si aquí nacía un eritrocito que medía 4 nanomicras, aquí va a nacer un eritrocito que mide 2 nanomicras o 3 nanomicras. Y irregular. Es decir, nace un eritrocito, como yo siempre lo digo, desnutrido. Y por ende, si nace desnutrido, la captación de hierro va a ser menor. Entonces se habla ya que en los siguientes estadios puede ser normocítica, normocrómica, y eso es que ustedes lo confunden. Porque hay literatura que dice que la enfermedad renal crónica tiene pacientes que tienen una anemia normocítica, normocrómica, microcítica, normocrómica. Sí, pero es en los últimos estadios. Más aún si el paciente está en terapia sustitutiva renal, especialmente en hemodiálisis. Porque este eritrocito que está aquí entra en contacto con la membrana del dializador o del filtro, como se le llama. ¿Ya? Entonces esta anemia, yo la defino como anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 10. Ahora, cuando yo considero darle tratamiento, porque yo puedo tener una hemoglobina de 10 como puedo tener una hemoglobina menor a 7, que son dos cosas menor, totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces yo al paciente hemodinámicamente estable, que tiene una hemoglobina de 10, yo le doy tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento según ustedes? Eritropoyetina. ¿Por qué? Porque no hay producción de eritropoyetina. Ya. ¿Quién? ¿Quién más opina? ¿Mm?
Yo solo estoy tratando de resumir porque esto es un capítulo de 50 páginas. A ver, cuando yo tengo una anemia y estoy diciendo que es ferropénica, porque el hierro, yo para medir una anemia, si yo tengo esta hemoglobina, yo tengo que hacer primero un estudio del hierro. Porque ¿qué función cumple el hierro en la formación del eritrocito? Hierro forma parte del núcleo de la molécula de hemoglobina. ¿Verdad? Exactamente, forma parte de la molécula de la hemoglobina, que es la que va a permitir la captación y formación del mismo eritrocito. Entonces yo tengo que medir en el paciente renal crónico, tengo que medir 3 parámetros: ferritina, transferrina y hierro sérico. ¿Qué veo yo con la transferrina, con la ferritina? ¿Qué valoro con la ferritina? El almacén. El depósito. Entonces yo mido el depósito. Pero como la ferritina es un reactante de fase aguda, se puede encontrar alterado. ¿Ya? Entonces tengo que medir el depósito de hierro. En pacientes renales se considera que la ferritina mayor de 500 es lo ideal para poder manejar al paciente. ¿Ya? Antes se hablaba de 350, pero ahora lo establecieron en 500, sea para hemodiálisis o sea en estadios iniciales. ¿Verdad? ¿Qué mido con la transferrina? El transporte del transporte, muy bien. El transporte del hierro es el que me va a dar en mí la importancia de qué tanto puedo transportar el hierro o la saturación del mismo, y se puede catalogar que puede estar hasta 350 nanogramos por decilitro. ¿Ya? Y el hierro sérico, ¿por qué lo catalogo? ¿Por qué mido el hierro sérico? Porque el hierro sérico, si está excesivamente alto, que el rango es en 350, ahí produce estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces estos 3 parámetros yo tengo que considerar, valorar en mi paciente para poder dar primero, la primera pauta para manejar la anemia es dar hierro. Antes de dar eritropoyetina, porque si yo no doy hierro, el eritrocito no va a crecer desnutrido. Entonces yo le doy al paciente hierro y le digo, si es un paciente, divido en 2 tipos de pacientes. Si es un paciente ambulatorio, es decir, que está entre el primero o 4º estadio, o un paciente que está en hemodiálisis, que puede estar en el 5º estadio o estadio prediálisis. Entonces yo a este tipo de pacientes, ¿cómo lo voy a manejar? Yo digo, el ambulatorio, señor, yo a usted le voy a dar una carga de hierro de 50 miligramos 3 veces a la semana. Semanal, vamos a poner semanal. ¿Ya? Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, y yo le doy al paciente. ¿Por qué? Porque yo no me interesa darle una carga de hierro alto al paciente, porque uno puede darle hasta 100 miligramos diarios, dependiendo de lo que ustedes tengan a la mano. Ahora hay hierro más ácido fólico, hay hierro más vitamina C, hay hierro, ¿cómo se llama? Un hierro especial, hierro sacarato absorbible.
¿Ya? Entonces pueden combinarlo como ustedes prefieran. Silencio. Silencio lo saco de la clase. Si yo tengo un paciente en hemodiálisis, aquí la terapéutica cambia. Yo le doy al paciente hierro sacarato en dosis de 100 miligramos por decilitro. Es decir, lo que representa una ampolla cada hemodiálisis, o puedo darle una semanal como refina de acuerdo a los valores que estén presentando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene 50 nanogramos de decilitros de ferritina, entonces yo tengo, y está en hemodiálisis, yo tengo que darle una ampolla cada hemodiálisis. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene 150 nanogramos, pero está ambulatorio, pues entonces yo le doy 50 miligramos trisemanales. Entonces yo le doy al paciente hierro para que mejoren los depósitos de hierro, y ya una vez que me mejoran los depósitos de hierro, ahí yo sí digo, bueno, vamos a tratarlo con la eritropoyetina. Entonces ahí viene el paciente y yo digo, le voy a manejar con la epopoyetina, que es la más utilizada, de ahí el nombre. Se utiliza en el paciente renal en dosis entre 100 miliunidades, 100 unidades por kilogramo peso semanal, dividida en 3 dosis. ¿Ya? O puedo utilizar una dosis máxima de 150 kilogramos semanal, dividida en 3 dosis. Eso ya definen ustedes de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a la cantidad del paciente. ¿Qué pasa cuando yo le doy al paciente solo eritropoyetina y no le doy antes hierro? Porque yo le puedo dar una carga de, pongámosle así, de 15.000 unidades semanales. Es decir, 5.000, 5.000, 5.000 lunes, miércoles y viernes. Un ejemplo. Entonces el paciente, yo digo el paciente como arrancó con una hemoglobina de 10 y lo cito al mes y veo que la hemoglobina está en 9. No me ha subido, al contrario me ha bajado. Entonces yo pregunto, señor, ¿usted hizo cacas negras, melena? No, doctor. Usted hizo, un ejemplo, hizo hematuria. No, doctor. ¿Tuvo algún sangrado? No, doctor. ¿Ya? Entonces yo sospecho de que este evento que está viendo en el paciente se llama resistencia a la eritropoyetina. Cuando yo la defino, cuando paso de los 300 miligramos por, perdón, no miligramos, otra vez, unidades por kilogramos pesos semanales. Yo defino que el paciente me hizo una resistencia a la eritropoyetina. ¿Ya? Esto sí les queda claro, ¿verdad? Esto en el caso de que ustedes tengan al paciente con una hemoglobina de 10, pero hay eventualmente casos que han ocurrido que el paciente viene con una hemoglobina de 7. Cuando es menor de 7 es indicativo de transfundido. Eso no lo puedo manejar. ¿Ya?
¿Por qué? Porque una de las complicaciones de las anemias, especialmente, son las anginas de pecho. Especialmente son la remodelación cardíaca, que me lleva a la insuficiencia cardíaca congestiva, solo la anemia, porque se define como una anemia de tipo renal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que prevenir? Esto, ¿verdad? Eso en cuanto a las complicaciones producidas especialmente por la anemia. Luego de esto nosotros tenemos otra complicación importante, que está en las diapositivas, pero no está explicado bien, es la fosfocalcio, el metabolismo. Esto es muy interesante, que tiene nombre y apellido y se denomina osteodistrofia renal, ¿verdad? La osteodistrofia renal es una patología que se da principalmente por el deterioro del calcio, por deficiencia de calcio o por hiperfosfatemia. ¿Qué me lleva a la alteración metabolismo fosfocalcio? Yo tengo que siempre tener en mi cabecita presente de que si el fósforo lo tengo alto, el calcio va a estar bajo porque es el contravalente del mismo. ¿Qué me lleva a esta alteración? Me llevan varios puntos. En la actualidad, si nosotros hacemos algo que se llama un control o un dosaje de fósforo, el fósforo en la dieta habitual nosotros consumimos 1300 gramos de fósforo diario, dentro de los cuales ingresan a la parte metabólica y egresan por dos vías, por renal 900 miligramos y por las heces 400 miligramos. Entonces sumadas hacen los 1300. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo mismo que ingresa, lo mismo sale. Entonces, el fósforo es un órgano, el fósforo es un metabolito que es tóxico en altas cantidades. Y es así que nosotros, aquí en Ecuador, yo cuando llegué tenía más tiempo para hacer estudios, y ahorita no puedo porque tengo que dar clase a ustedes. Serio, esto que ustedes digan te desgasta y te desgasta tiempo. Yo hice un estudio en donde el ecuatoriano promedio, el guayaco promedio, consume 3600 gramos diarios. Este guayaco promedio tiene como desayuno lo que habitualmente ustedes comen, un encebollado rico con cola, con chifle. Este plato delicioso, que para ustedes es rico, tiene 1600 gramos. Y este es solo el desayuno. En el almuerzo se van a la parrilla del sol, que es la que queda más cerca. Se piden un plato X, que equivale a 2300. Y por la noche, ya llegan a la casa, comen mortadela, una cola, o la mamá les tiene una bandera, terminan pasando los 3600 gramos. Imagínense que esta cantidad entra al cuerpo y el riñón tiene un punto de saturación. El más de 1000 miligramos no bota.
Entonces, si yo tengo 1 gramo que boto por el riñón y máximo hasta 500 miligramos, es decir, que yo estoy botando 1,5 gramos por en total. ¿Y dónde se quedan los 2 gramos 10? Porque esto es lo que se queda en el cuerpo. Eso se denomina hiperfosfatemia. Y esa ya voy. Esta hiperfosfatemia, en la actualidad se habla mucho. Y así hay hiperfosfatemia, hay el ácido úrico, que también hice un estudio yo. El ácido úrico se elimina aproximadamente, se debe eliminar más allá de 1 gramo diario. Nosotros consumimos prácticamente 5 gramos diarios de ácido úrico. Y por eso es que la mayoría de los pacientes tienen hiperuricemia. Hiperuricemia es diferente que gota, son 2 cosas muy diferentes. Entonces la hiperfosfatemia en ustedes está compensada porque el fósforo va a formar una molécula que es el ATP. Estamos hablando de ustedes. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen la misma vida a los 30 años de vida? Esta hiperfosfatemia comienza a producir alteración. ¿Cuál es la principal alteración? Porque aquí ya se está hablando que el calcio se tiene que eliminar, hay hipercalcemia, comienza a eliminarse el calcio por la orina y el calcio tiende a disminuir. Y este es el caso de la vida real, ¿no? El calcio disminuye. ¿Qué pasa si el calcio disminuye? Alteración neurológica. No. Esta es la paratormona. El calcio, las células de la paratormona tienen peelings que son peelings sensibles a calcio. Entonces, al censar la paratormona, esta deficiencia de calcio va a estimular a la principal fuente de reserva, que es el hueso, a que bote calcio. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Estimula a la célula osteoprogenitora a que forme más osteoblastos, más osteoclastos para la reabsorción ósea. Entonces el paciente tiene algo que se llama reabsorción ósea, que va a ser eliminar calcio. Entonces, ¿qué pasa con las pacientes como ustedes? Tienen nada más, van a hacerse una osteodensometría a los 30 años y le dicen, señora, usted tiene osteoporosis. No es osteoporosis, es la hiperfosfatemia. ¿Por qué? Por la reabsorción ósea que está habiendo del calcio. Entonces el paciente tiene osteodistrofia renal, porque aquí viene una cosa, esto es lo que habitualmente fisiológicamente hace el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el paciente yo para medir la osteodistrofia renal tengo que medir varios parámetros, que es el calcio, que es el fósforo y que es la PTH. Entonces el calcio yo lo tengo que tener entre el estadio 1 y 4, entre 8.5 a 9. En estadio 5 puedo tenerlo hasta 9.5 si está en hemodiálisis. ¿Ya? El fósforo yo lo puedo tener entre 2.5 hasta 4.5. Si yo ya estoy en hemodiálisis puede llegar hasta 5. La PTH, dice la literatura que la PTH en el paciente renal crónico puedo tenerlo hasta 3 veces por encima del rango normal, es decir, hasta 450
picogramos. ¿Ya? En pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal puedo llegarlo hasta 500 picogramos. ¿Ya? Entonces esos son los rangos que yo manejo en el paciente en los estadios iniciales y en los pacientes con alteraciones en pacientes prediálisis y pacientes en hemodiálisis. Entonces, ¿cómo yo trato? Porque aquí predominantemente, ¿qué me va a generar la osteodistrofia renal? Es el denominado hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué es lo que me va a llevar? Entonces, este hiperparatiroidismo secundario tiene varios puntos. Porque la célula al inicio responde mucho a varios eventos, dentro de las cuales nosotros tenemos que a medida que va progresando la enfermedad renal crónica, el paciente ¿qué deja de producir? Primero, 1.25 hidroxi vitamina D. Porque nuevamente la masa renal disminuyó y ya no hay el desdoblamiento de la 25,1-hidroxivitamina D. Entonces el paciente no va a producir vitamina D3. La vitamina D3 tiene dos funciones. Primero, en el enterocito sensibiliza a los canales de calcio y permite la entrada del calcio al torrente sanguíneo. Y segundo, facilita el bloqueo de los receptores sensibles a calcio que se encuentran en la paratormona. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo ya desde aquí 25-hidroxivitamina D, y esto se da a partir de que el filtrado se encuentra por debajo de 70. Si yo ya no tengo vitamina D en el paciente, esto se me va a ir agravando más, el hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ¿qué pasa con este pacientito? El pacientito va a comenzar a tener deterioros de alteraciones del calcio, una porque hay hipercalciuria, otra porque hay deficiencia en la reabsorción del calcio, y yo tengo que tratar de darle esto. Porque ¿qué es lo que yo quiero prevenir? El hiperparatiroidismo secundario, antes de llegar a la osteodistrofia renal. Entonces, ¿qué yo hago al paciente? Yo le digo, señor, yo le voy a mandar, el primer objetivo es el dosaje de vitamina D. Eso es lo que yo tengo, aquí se me olvidó. Es vitamina D, el dosaje que es hasta 150 miliunidades que yo tengo que tener. Entonces, si yo hago el dosaje de vitamina D, lo primero que yo al paciente tengo que dar en los primeros estadios es vitamina D. Entonces yo doy análogos de vitamina D. ¿Cuáles son los análogos? Yo puedo tener colecalciferol, calcitriol, y le doy al paciente, puede ser 3 veces por semana. Eso es lo primero que yo le voy a dar al paciente. ¿Cuál es mi siguiente objetivo? Porque el paciente va a tener fósforo altos, y eso es lo que me va a desencadenar que el fósforo esté alto, me va a desencadenar el hiperparatiroidismo. Entonces mi segundo objetivo es quelantes de fósforo. ¿Cuáles son los quelantes de fósforo que yo tengo en la cabeza? Que son calcio sensible, que es el denominado carbonato de calcio, es decir, tabletas de calcio al paciente, carbonato, una resina iónica, carbonato de sevelamer, ¿ya? Y la tercera, que son bloqueantes
de PTH, como son las paricalcitonas. Entonces, cuando yo tengo los primeros estadios, yo tengo que trabajar en esto y en esto para prevenir esto. Primero, yo puedo darle al paciente vitamina D y yo le digo, señor, yo le voy a dar 5.000 unidades de vitamina D semanal, de acuerdo al dosaje. Si está menos de 150 le doy, si está por ejemplo en 50, yo digo al paciente le hago el dosaje y la vitamina D está en 50, pues le doy, no le doy semanal, sino que le doy 3 veces a la semana. ¿Ya? Voy viendo y digo el calcio, por ejemplo, el calcio del paciente, digámoslo así, está en 8. Entonces, señor, yo le voy a dar un quelante de fósforo, carbonato de calcio, y le digo, le voy a mandar entre 500 miligramos, que es lo que tolera el paciente, hasta 1 gramo de calcio. Esto lo puedo dar diario, o lo puedo dar 3 veces por semana, o lo puedo ajustar a la necesidad del paciente. Y eso va a variar. ¿Ya? Si yo tengo que el paciente tiene un calcio bajo, ahí vamos a ponerlo aquí abajo. Cuando yo tengo un paciente con un calcio bajo, por ejemplo, de 8, tengo un fósforo alto, un ejemplo, digamos, de 7, acuérdense que el máximo es hasta 5. Yo digo que el paciente, y le estoy dando calcio al paciente, le estoy dando 1 gramo de calcio diario, yo digo al paciente no me está corrigiendo porque el fósforo sigue alto y no me está respondiendo al calcio. En eso yo utilizo el denominado carbonato de cebelamel. Se lo utiliza a dosis de 400 miligramos día por 90 días. Para bajar, ¿cuál es mi objetivo? Bajar el fósforo a rangos normales. Y ahí sí, el calcio, como le estoy dando el calcio al paciente, va a incrementar. ¿Ya? Puede ser otro caso, que el paciente tiene el mismo paciente, tiene un calcio, una PTH, por ejemplo, porque aquí lo que vamos a hacer es bloquear la PTH. Tiene una PTH que pasa de los 500, pasa a 750 picogramos. Ya, yo tengo el dosaje de este paciente, 750 picogramos. Tiene un calcio de 8, tiene un fósforo de 7, ¿ya? Y tiene una vitamina D de 900 unidades, 190.000 unidades. Entonces, yo digo, este paciente tiene una PTH muy alta, me quiero bajar la PTH, pero para bajar la PTH, ¿cuál es el indicativo? Utilizar el paricalcitor, es que el fósforo se encuentre en rango normal. Ahí yo utilizo el paricalcitor. Y yo digo, puedo utilizar, de acuerdo a las normativas, que son 150 miligramos por kilogramo peso por sesión de hemodiálisis. Entonces, yo puedo utilizar en este paciente. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí vienen dos cosas importantes y ahí es donde ustedes entran. Ustedes ya aprendieron esto, ya medio lo sabieron y dicen, leyeron un libro y dice el libro, se puede dar calcio en el paciente más 3 gramos diarios, porque así ha pasado. Y yo he visto, al paciente le dan, cada tableta tiene 500 miligramos, es decir, 2, 4, digamos así, 6 tabletas al día. 6 tabletas al día. Cuando nosotros hablamos de las células
osteoprogenitoras, hablamos que las células tienen células osteoblásticas, osteoclásticas y células diferenciadas. ¿Ustedes saben eso, verdad? Las células diferenciadas son células primas hermanas de las células osteoprogenitoras. Y dentro de esas cuales hay un estudio que menciona que el endotelio vascular, esa es una de las células diferenciadas de la misma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy al paciente, por ejemplo, yo le doy, este es el vaso sanguíneo, porque el calcio, para antes de hablar de eso, ¿cómo yo mido el calcio aquí? Porque yo puedo pedir calcio en el paciente y el laboratorista te va a decir, listo doctor, ¿qué calcio quiere? ¿Calcio total, calcio iónico? ¿Cuál es la diferencia? El calcio iónico es el que está libre sin unión a proteína. Ya. ¿Cuál es más? El total. Ya. El conjugado está conjugado especialmente a las proteínas. El calcio iónico representa el 50% del conjugado. Es decir, por ejemplo, yo te digo que el calcio del paciente tiene que ser de 9 y de 8.5. El calcio libre o el calcio iónico, que es el que nosotros muchas veces medimos, está entre 4 a 5. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a esto, nosotros vemos que, a lo menos a mí me han llegado, que el paciente recibe 3 gramos de calcio diario. Está recibiendo una dosis alta de calcio, pero ese calcio, cuando está dentro de la reabsorción, dentro del torrente sanguíneo, va a ser mucho mayor que el calcio conjugado. Entonces, las células del endotelio, derivadas de las células osteoprogenitoras, cambian, se modifican, generan un cambio importante y van a hacer que la célula se tapice o el endotelio se tapice de calcio. ¿Ya? Célula se tapiza de calcio. Entonces, al tapizarse de calcio, el paciente genera una complicación de la osteodistrofia renal denominada calcifilaxis. Que es la calcificación, por eso es que algunos autores le llaman enfermedad de los huesos blandos y de los vasos duros, porque generan calcificaciones especialmente en los vasos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de que este hiperparatiroidismo secundario genera complicaciones, entra en el siguiente evento, la osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal tiene varias patologías, dentro de los cuales el hueso adinámico, la osteofibrosis y la alteración, ¿cuál? La osteitis, que son patologías dependientes mucho de cómo voy a trabajar, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos ya instaurado el hiperparatiroidismo secundario.
Entonces aquí es donde yo le digo al paciente, si yo le digo osteofibrosis, osteitis y hueso adinámico, estamos hablando de 3 eventos principales como yo me lo aprendí. Yo para armar una casa, ¿qué necesito? Permiso. Un terreno. Necesito plata, necesito cemento, necesito ladrillo y necesito digámoslo así, el albañil. ¿Verdad? Representación metafórica, albañil representa el osteoblasto. El ladrillo representa el calcio y el cemento representa la matriz. Entonces, cuando yo tengo este tipo de patologías, por un ejemplo, la osteitis fibrosante o la osteitis, sí, está bien, la osteitis fibrosante, yo le digo al paciente, yo le digo, ¿qué le manda a decir la PTH? A ver, yo necesito que el albañil me trabaje en 24 horas una casa. No me interesa cómo lo haga. Entonces el albañil va a hacer una pared, va a hacer otra 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 pared, pero él armó la casa. Entonces a estos irregularidades se denominan osteitis fibrosante. ¿Por qué? Porque dejan espacios aéreos. ¿Ya? Puede ser el caso de que yo le diga al albañil, señor, yo necesito que me haga una casa, pero hágame la casa como usted pueda, el tiempo que usted pueda. Entonces el albañil se toma, no en las 24 horas, se toma 6 meses. Y va a hacer la casa, pero de una manera muy lenta. Entonces, como es un hueso adinámico, va trabajando y va haciendo una pared más gruesa que esta, va haciendo una pared más fina, esta la hace a su modo, pero la termina de hacer. ¿Ya? O puede ser que yo le diga al Señor, yo trabájeme, pero no le doy calcio al paciente y él va a trabajar solo con cemento. Entonces va a hacer que el paciente tenga un hueso lineal, pero no trabeculado. Entonces, estos pacientes con estas patologías, el riesgo de fracturas es alto. Muy alto. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo ya este paciente tengo un hiperparatiroidismo secundario y termina siendo un hiperpara terciario? ¿Qué es el hiperpara terciario? Cuando hay una regulación del eje hipotalámico. No necesariamente. ¿Un hiperparatiroidismo secundario puede terminar siendo terciario? ¿Sí o no? Pregunta esa. Explíquelo por qué. Ahí está ahorita. Se lo voy a tomar. ¿Por qué? Esto ya lo vieron ustedes. Porque las células parafoliculares tienen un censo, que eran los peelings, y la célula produce PTH en eventos en cierre, que si arrancaron con 150 picogramos, terminan haciendo 1000 picogramos. Entonces estos eventos de cierre hacen que esta célula se hipertrofie.
se deforme y genere unas hiperplasias foliculares. Entonces se generan una hiperplasia celular y el paciente pierde su evento de generar adecuadamente PTH y ya no la regula ni la paricalcitol, ni la vitamina D, ni el calcio. Es decir, constantemente está produciendo niveles altos. En secundaria no existe una hipertrofia. O sea, Pero es una hipertrofia mínima. progresiva. Sí, hipertrofia que hiperplasia. Y aquí ya hay hiperplasias. Ahí hubo un momento de salud. O sea, aquí la célula se agranda porque está trabajando, está produciendo, pero ya se hiperplasia cuando ya se pierde el control. Y ya no hay momento de feedback, sino que ya llegó a los 1000 y se fue para arriba. Entonces el riesgo de hueso adinámico es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nosotros llegamos a eso? Las paratiroides se encuentran detrás de la tiroides, ¿verdad? Son 4 glándulas. ¿Qué es lo que se hace? Una parairectomía parcial o total. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Retirar las paratiroides, pero siempre se deja una de ellas o una pequeña o una mínima cantidad de ellas para que sigan produciendo, y eso se la denomina parcial. Cuando yo la retiro toda, es total, pero el paciente va a tener que estarse dando altas cantidades de calcio para suplementar los déficits de los mismos. Entonces no es recomendable. Entonces siempre es recomendable dejar una mínima cantidad de la paratiroides para que siga produciendo. ¿Ya? Eso en cuanto al mecanismo fosfocálcico del paciente. Luego tenemos lo que son los cardiológicos. A la cabeza la hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial? Por la retención de agua. ¿Por qué la hipertensión arterial? Por la retención de sodio. Entonces el paciente, mientras más agua retiene, sigue comiendo sodio, el paciente sigue siendo hipertenso. Segundo, tenemos la remodelación cardíaca. O la denominada hipertrofia ventriculares concéntricas y excéntricas, que sí la han escuchado. ¿Ya? Y por último, los problemas vasculares, que entran en la parte cardiológica por las calcificaciones de los grandes vasos. Muchas veces el paciente termina haciendo una isquemia, un infarto agudo de miocardio por la calcificación. ¿Ya? Tratamiento habitualmente aquí en la hipertensión arterial, que es lo que yo tengo que tratar, puedo utilizar un ARA2, puedo utilizar un IECA, puedo utilizar un vasodilatador, si en el caso es de una calcificación, puedo utilizar, si ya comienzo a tener una remodelación cardíaca que se da producto de la hipertensión o producto de la sobrecarga de volumen, tengo que manejar primero la hipertensión o la sobrecarga de volumen. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las alteraciones lipídicas, porque acuérdense que esto es una enfermedad que tiene una proteinuria. Entonces, ¿qué se alteran? Los lípidos, especialmente lo que son los triglicéridos y como son los colesteroles. Tratamiento de estos habitualmente es las estatinas. Otra complicación que se sabe dar es la urea. Ustedes se han dado cuenta, los que tienen aquí, ¿alguno de ustedes tiene un familiar que se haga diálisis? No, ninguno. ¿Se ha visto el color que tienen los pacientes de diálisis?
Tampoco. ¿Alguna vez han ido a un hospital? ¿Sí? Bueno, el paciente cuando tiene una urea tan alta de forma crónica, los pigmentos de urea se depositan en el tejido tegumentario y hacen que el paciente tenga una fascia terrosa. A eso se suman las alteraciones vasculares. Entonces el paciente tiene una fascia terrosa. Como se depositan estos pigmentos, especialmente en la piel, el paciente tiene prurito. Si el paciente me pica el cuerpo, doctor, me pica el cuerpo, me molesta, me produce bastante picazón, escozor, ¿ya? Entonces, estos son los síntomas habituales que yo voy a encontrar en todos los pacientes que voy viendo de acuerdo al estadio en que se me presente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿El proyecto es por la acumulación de fósforo? Sí, por las dos cosas. Puede ser por la hiperfosfatemia, como puede ser por la acumulación de pigmentos de urea. Porque el paciente cuando estaban con pigmentos de urea excesivamente altos, genera prurito. No siempre el fósforo. Uno puede decir, yo he tenido pacientes que tienen el fósforo en 4 y están con prurito. Ahora se habla mucho de que el ácido úrico también se deposita en la piel. Ajá, ácido úrico. Entonces, también genera prurito, también genera escozor conjuntival. Entonces son patologías que todavía están bastante en estudio. Bastante en estudio. Y todavía se deben hablar muchas cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa y le vamos a dar pauta a las compañeras que van a hablar de hemodiálisis. Por favor.